Muy buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a esta clase, a esta capacitación por Zoom de taquigrafía parlamentaria. Estamos con la profe Ana, iniciando este ciclo, esta nueva cohorte, como llamamos, para todos aquellos interesados y esperamos que sea de gran utilidad, que puedan acompañarnos y que sigamos en este camino, ¿sí? Que nos aprovechen, que aquellos que tengan ganas de aprender esta técnica que es apasionante, que lo puedan hacer. Y vamos a comenzar reiterando algunos conceptos que ya vimos en la clase anterior, pero bueno, muchos no pudieron estar presentes, así que quizás hoy sea la primera clase que puedan acompañarnos y vamos a repetir conceptos y ver lo esencial de nuestros primeros rasgos, que son los rasgos rectos, ¿sí? Lo que queremos pedirle, en primer lugar, es que por favor, para el tema de la asistencia, puedan renombrarse, que pongan sus nombres y apellidos, ¿sí? Acuérdense que esto queda grabado, y para nosotros es importantísimo que podamos tener los nombres y apellidos de cada uno de ustedes. Así que ustedes se renombran en el Zoom y ya queda como presentes. También porque nosotros vamos a conversar con ustedes y los queremos llamar por sus nombres, y vemos que algunos tienen números o marca de celulares. Bueno, así que por eso también queremos que se renombre y pongan su nombre y su apellido, ¿sí? Bueno. No en el chat, alumnos, sino abajo que se renombren en el Zoom, ¿sí? Nosotros con eso eso nos basta. Morel Ana dice que tiene una consulta con respecto al trabajo práctico y su entrega. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? ¿Querés saber cómo tenés que hacer para enviar? Muchos alumnos ya enviaron su trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 1, ¿sí? Que estuvimos mirando. Como decía la profe Melo, hoy vamos a hacer un repaso de los 8 primeros rasgos rectos para aquellos que no pudieron estar en la clase anterior, ¿sí? Y reforzar para los que ya estuvieron. Y por supuesto sigue la actividad número 1 para que ustedes lo puedan hacer y enviar al correo, ¿sí? Ana Morel, no importa que no lo hayas podido entregar todavía, ustedes pueden seguir enviando al correo, ¿sí? La actividad que nosotros vamos dándole. En esta semana seguramente ya vamos a subir la autocorrección de la actividad número 1, entonces ustedes pueden ver cuáles son sus errores y pueden de ahí ver para consultar en la clase siguiente cualquier duda que tengan acerca de las palabras, del trazo, de cómo se escribe, cómo se dibuja. Alejandro, no te hagas problema, Alejandro, porque hay varios alumnos, como decíamos recién, que hoy es la primera vez que ingresan a la clase, así que vamos a hacer una explicación otra vez, como la clase anterior, de qué es la taquigrafía, de qué se trata, y los primeros 8 rasgos rectos, ¿sí? Bueno, en el aula está la actividad número 1. Aquellos que no hayan mandado también tienen los recursos didácticos para mirar y hay un video explicativo donde también pueden ver, escucharlo y de ahí pueden ver para hacer el trabajo práctico número 1 y poder enviarlo, ¿sí? De todas formas, este PowerPoint que vamos a ver hoy también va a subir al aula Mauro para que tengan como recurso, ¿sí? Y después, esta misma clase también lo van a tener para poder verlo en la oportunidad que ustedes deseen. Bien,
Vamos a empezar entonces con nuestro Power de hoy, recordando lo que es la taquigrafía, la estenografía, que son sinónimos, ¿sí? Taquigrafía viene del origen griego, tachi significa veloz, grafo escritura, al igual que estenografía, estenos significa estrecho y grafo escritura. Es la forma abreviada para escribir rápidamente a través de signos, que eso hace que se simplifique la escritura corriente, ¿no es cierto? Nosotros decimos que esto nos permite escribir rápidamente, escribir tan deprisa como se habla. Hay diferentes sistemas de taquigrafía. El nuestro, el que nosotros vamos a estudiar, es el sistema Larralde, en honor a Gabriel Larralde, su fundador, ¿sí? También está la taquigrafía Garriga, la taquigrafía Martí, la Gregg, la Pitman, T-Line. Son distintos sistemas, ¿sí? En nuestro país la más común, la que tienen las distintas cámaras de diputados, es la Larralde, el sistema Larralde. También existe, nosotros en nuestra oficina, por ejemplo, en nuestra área tenemos una de las taquígrafas que tiene el sistema Pitman, y ella escribe en su sistema y nosotros hacemos en el sistema Larralde. O sea que no hay ningún inconveniente en que uno sepa de otros sistemas. Todos tienen un mismo propósito, que es poder registrar el discurso o un debate a la velocidad de la palabra hablada. Esto ya sea en una reunión, en una asamblea, en cualquier ámbito, ¿sí? Que sirve, además, ya dijimos también en la clase anterior, las bondades que brinda esta técnica justamente para los ámbitos legislativo, judicial, periodístico, en las distintas universidades, para tomar apuntes cuando hablan los profesores, para agregar los subtítulos en tiempo real en las transmisiones en directo de programas de televisión. Fíjense que hay muchos taquígrafos que están trabajando en Estados Unidos y que hacen este trabajo precisamente, el subtitulaje. Bien, y acá arrancamos con los rasgos rectos que tenemos que saber bien, ¿sí? Conocer nuestro alfabeto estenográfico y poder distinguir tanto la dirección, el grosor, la ubicación, ¿sí? En nuestro cuaderno, nuestro cuadernillo, que también sabemos que Mauro le subió, esto como comentario aparte, subió el cuadernillo para que ustedes, los que deseen fotocopiar, puedan tener, ¿sí? Y también el lápiz que nosotros usamos como información para que ustedes puedan contar con ese material. Y acá tenemos estos primeros rasgos rectos, que fíjense que tienen distintas posiciones, y acá podemos ver que cuando acompaña la vocal a estos rasgos, decimos que está en primera posición y se escriben todos arriba del renglón. Cuando acompañan las vocales E, I, toca el renglón, como vemos ahí, toca el renglón, y cuando tienen las vocales O, U, cortan el renglón y los horizontales van abajo del renglón. Fíjense, vamos a ir con los primeros rasgos, que son Ta, que es fino, de arriba hacia abajo como indica la flechita. Da es grueso, de arriba hacia abajo. Pa es oblicuo, es fino. Va es oblicuo y es grueso. La CH con la A, cha, fíjense, también es oblicuo y fino. Ja, es grueso, oblicuo, y tenemos dos horizontales, K y Ga. K, el sonido K, es fino, y Ga, grueso.
¿sí? Esos son los horizontales. Y entre estos rasgos rectos nos encontramos también con el rasgo R vocal, que es el que se escribe de abajo hacia arriba. Fíjense que todos los demás se escriben de arriba hacia abajo, excepto R vocal. Esto en cuanto a los rectos. En los curvos después nos vamos a encontrar que también tenemos un curvo que se escribe de abajo hacia arriba. Pero bueno, ahora estamos dando los rectos. Bueno, ahora seguimos con los rasgos rectos. Habíamos dicho en la clase anterior, y para los que recién se inician, cómo nosotros distinguimos, estos son rasgos, lo llamamos rasgos, ¿cómo los distinguimos? Porque se trazan de forma fina y de forma gruesa. Siempre con lápiz negro y siempre con un cuaderno con renglón. Decimos y le dijimos que no se acostumbren a hacerlo con lápiz negro, ni no con cualquier fibra, no. Siempre con lápiz negro y un cuaderno con renglón, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver las distintas posiciones. De acuerdo a las distintas posiciones vamos a saber de qué palabra se trata. Bueno, ahí la profe Amelia ya les explicó los primeros rasgos que van en primera posición. En primera posición, ¿cuándo? Cuando comienzan con la A. Después tenemos en segunda posición que pueden ir con la E o con la I. ¿Sí? Y entonces tenemos ahí la T, ¿sí? Es un rasgo fino, de arriba hacia abajo lo trazamos, toca el renglón, ¿sí? Vamos a ir viendo, si ustedes quieren, con la camarita y Mauro, y la profe Amelia, a medida que yo voy explicando ella, va a ir mostrando para que ustedes vean cómo se traza. Dijimos que en primera posición, ahí ya vimos, y en segunda posición toca el renglón. Entonces ahí tendríamos ta, te, ti, o, to, tu. Seguimos con el rasgo de vocal, sería un rasgo grueso de arriba hacia abajo, sobre el renglón es da, tocando el renglón es de, di, y pasando el renglón es do, du, corta el renglón, ¿sí? Tenemos el rasgo P, en primera posición es pa, en segunda es pepi, en tercera es bebi, pepi, popu. ¿Sí? P es un rasgo fino. Vamos con el rasgo grueso. V larga. Va. Bebi. Vo, vu. Tenemos un rasgo CH. ¿Sí? En primera es cha. En segunda es che o chi, y lo trazamos de arriba hacia abajo. Che, chi, cho, chu. Cortamos el renglón cuando es en tercera posición, no va debajo del renglón. Cuando es un rasgo recto, no va debajo del renglón. Seguimos con ja, jeji, joju, y ahí vemos que tenemos la G de gato, acompañada de la vocal E, I. Acuérdense que cuando escuchen ustedes una palabra que va con G de gato, lo hacemos en forma de J, porque tenemos que tener en cuenta que es fonético silábico. Entonces, jeji, hacemos de arriba hacia abajo, es un rasgo grueso con J o con G de gato. Y ahora tenemos keki, puede ser en primera, con C, con K, Q, puede ser kakeki, koku, de las tres maneras. ¿Por qué? Porque suenan, ¿sí? De la misma manera. Entonces lo trazamos con la raya horizontal, el rasgo horizontal, kakeki, koku.
Y acá tenemos ga, gegi, que va con la U, gegi, y go, gu. Y la R vocal, que es ra, que va de abajo hacia arriba, re, ri, en segunda, y ru en tercera, que me corta el renglón, ¿sí? Me corta el renglón. Bueno, acá les dimos los ejemplos de cómo se trazan los rasgos en primera, en segunda y en tercera. Bien, recuerden que los rasgos deben ser todos uniformes, tener entre 3 hasta 4 milímetros de longitud, y que el significado de ellos va a variar según la dirección, según el sentido y según el grosor que tengan, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan distinguir cuál es fino, cuál es grueso, ¿sí? En qué posición va cuando está con la A, cuando va con la EI y cuando va con la OU. Bien. Acá tenemos repaso del alfabeto de rasgos rectos. Los rasgos rectos se trazan de arriba hacia abajo. La T vocal, esa rayita que nosotros vemos ahí, al lado de la consonante T, de la consonante D, de todas estas consonantes, significa que representa a una vocal, cualquiera de las vocales, ¿sí? Siempre vamos a tener esa rayita con la consonante y nosotros vamos a decir T vocal, o D vocal, o P vocal, que quiere decir que puede ser cualquiera de las 5 vocales. Se trazan de arriba hacia abajo la T vocal, la D vocal, la P vocal, la V larga vocal, la CH vocal, la J vocal. Y de izquierda a derecha la C vocal, ¿sí? Ka, ke, ki, ko, ku, y ga, ge, gi, go, gu, que son los rasgos horizontales. El rasgo R, como ya vimos, se traza de abajo hacia arriba y es un poquito más inclinado que el rasgo CH. Fíjense que uno lo mira y parecen los dos iguales, pero uno se escribe de arriba hacia abajo, la CH vocal, y la R vocal se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí? Y es un poquito más acostadita, más inclinada que el CH vocal. Y me sirve el rasgo R vocal para representar tantos los sonidos suaves como pera y el sonido fuerte perro. ¿Qué lo vamos a hacer acá? Vamos a escribir pera, ¿sí? Y me voy a fijar cuál era mi rasgo P, cómo se hacía, y veo que es oblicuo y fino. Y como tiene la vocal E, va en segunda posición, entonces toca el renglón. Y voy a escribir P, era de abajo hacia arriba la R. Y ahí dice pera. ¿Sí? Toca el renglón, por la vocal E me indica la posición, que quiere decir que está en segunda posición, ¿sí? En segunda por la vocal E, y la R con la vocal A de abajo hacia arriba. Fíjense, pera, dice ahí. Y si yo escribo perro, voy a escribir de esta forma, perro. Fíjense que tiene la misma estructura que la palabra pera. Esta R vocal a mí me sirve tanto para sonido suave, ¿verdad? Como para sonido fuerte, ro en este caso. Y las dos tienen la misma estructura. Pera es una fruta, perro un animal, son totalmente diferentes en su sentido, ¿sí? En su significado. Pero ¿cuál a mí me va a indicar qué es la palabra, cuál es la palabra correcta, si va pera o si va perro? Y el contexto de la oración, ¿sí? Cuando yo escriba,
esté escribiendo un texto, voy a saber si va pera o si va perro, porque tiene que tener sentido lo que estoy escribiendo. Bien, eso como ejemplo. Y como les decíamos, el significado de cada uno de ellos variará según la dirección, el sentido y el grosor que tenga cada rasgo. Bien. Que es lo que estábamos haciendo recién, los ejemplos que le estábamos dando de cómo se traza y cuándo son finos y cuándo son gruesos. La vocal que acompaña a la consonante es la que me indica la posición, ¿sí? Como lo vimos recién en el ejemplo anterior. Cuando acompaña la vocal A podemos leer, y ahí tenemos los rasgos, ¿sí? Ta, da, pa, ba, cha, ja, ka, la, ra. Y decimos que está en primera posición, o sea, se escribe arriba del renglón, no toca la línea de escritura. Y acá ya tenemos ejemplos de palabras en taquigrafía, ¿sí? Usando los rasgos que conocimos anteriormente. Y hacemos, por ejemplo, tapa. Escribo ta en primera posición, ¿sí? Es un rasgo fino, ustedes tienen que tener en cuenta cuando es fino y cuando es grueso, para poder leerlo después. Porque ustedes van a escribir en taquigrafía, pero después van a tener que traducir, ¿sí? Y acá tenemos tapa. Nunca se levanta la mano cuando escribimos una palabra en taquigrafía. Siempre es todo seguido. Tapa, sin levantar la mano, ¿sí? Tapa. Vamos a ver el otro ejemplo, que es capa, ¿sí? Hacemos K. En primera posición es un rasgo horizontal fino. Y seguimos con la PA, capa. Armamos nuestra palabra, ¿sí? K, en primera, pa. Y ahora tenemos dos rasgos gruesos. Da, da en primera, seguido del rasgo va grueso. Da, va. ¿Vieron la diferencia cuando es un rasgo fino y cuando es un rasgo grueso? Fíjense con los ejemplos que le da la profe Ana, estas palabras que están en primera posición, el primer rasgo, tanto ta como da y como ka, están arriba del renglón, que es lo que a mí me importa, ¿sí? Que esa palabra, que la primera sílaba, que el primer rasgo que corresponde a cada palabra, esté sobre el renglón. El resto de los rasgos pueden quedar en cualquier posición, no importa. No importa dónde quede, en tapa no importa dónde quede pa, en daba no importa dónde quede va, ¿sí? En capa no importa dónde quede pa. Lo importante es que el primer rasgo, la primera sílaba, que es la que me va a indicar la posición, esté arriba del renglón. Pregunta Brenda, ¿sí? El ejemplo de vigajo, ¿sí? Lo podemos hacer. Vamos a ver acá. Vigajo se puede hacer porque ya vimos, está dentro de los 8 rasgos rectos que estamos dando, ¿sí? Vi, ahí te va, es el que... En segunda, toca el renglón, ga, grueso, horizontal, jo, de arriba hacia abajo. Son 3 rasgos gruesos, vi, ga, jo, vi, ga, jo. La I es la que me indica posición, ¿sí? Que está en segunda. O sea que esta sílaba tiene que tocar el renglón. Escribo la siguiente sílaba que es ga, me fijo, ga es un rasgo horizontal, entonces es grueso, y jo es de arriba hacia abajo, oblicuo. Fíjate, ¿sí? Brenda, que tenés que tener en cuenta, para escribir esa palabra, cómo se trazan los rasgos, ¿sí? Que es lo que vimos anteriormente. Vi es de arriba hacia abajo, ga es de izquierda a derecha, y jo de arriba hacia abajo,
¿sí? Hay que tener en cuenta eso, cómo se trazan los rasgos, ¿sí? Muy bien, y fíjense que nosotros decimos que nuestro sistema es fonético silábico. Yo, para poder escribir, separo en sílabas, es la forma más rápida y más correcta por ahí de escribir. Fíjense, acá tenemos 3 sílabas, bigajo, 3 rasgos, ¿sí? En la diapositiva, creo que fue en la segunda, ahí tenés todo, cuando vimos los ejemplos de cómo se trazan, ¿sí? Dice Dora, me confundí con lo del perro, porque al ser un sonido fuerte no llevaba un pequeño trazo sobre la R. No lleva ningún trazo, es el mismo trazo para todos, tanto para pera como para perro, porque es de abajo hacia arriba. Y es lo mismo, tiene la misma inclinación, tiene la misma longitud, ¿sí? Y arranca cuando termina el rasgo P. Donde el rasgo P que toca el renglón, el rasgo Perro, Dora, vas a escribir igual que pero, de la misma manera. Vas a hacer como si fuera que es una R vocal, pero, ¿sí? Y perro. ¿Por qué? Porque se traza como una R vocal. Después vamos a ver que pero es abreviatura, ¿sí? Cachorro. Vas a hacer K en primera, seguido del rasgo 8 y ro para arriba, como si fuera que escribís cachorro. Fíjense que la A es la que me indica posición, entonces este primer rasgo tiene que estar sobre el renglón. ¿Por qué? Porque comienza con la A. K, cho, ro. ¿Ven? K de izquierda a derecha, cho de arriba hacia abajo, ro de abajo hacia arriba. ¿Ven? Ro, en este caso, de abajo hacia arriba. Lo hacemos de vuelta. Cachorro. Los 3 rasgos son finos, ¿sí? Por ahí ustedes acá con el marcador lo ven más gruesito, pero es la forma que hacemos para que puedan verlo bien, porque si lo tenemos que hacer con lápiz, por ahí no se nota, ¿sí? Fíjense que si yo hago cachorro, no se nota tanto. Cachorro. Nosotros hacemos los ejemplos en la camarita con el fibrón para que ustedes puedan ver mejor, pero siempre háganlo con lápiz negro, acostúmbrense, ¿sí? Y vamos en la siguiente, a ver, Clau. En el ejercicio que se debían considerar las abreviaturas, la palabra repara, la escribo re seguido de la abreviatura para. No, las abreviaturas se usan solas, ¿sí? Para, por, porque, pero, se usan solitas. Cuando yo tengo una palabra como repara, que tiene 3 sílabas, escribo 3 rasgos, ¿sí? Por ejemplo, Clau, si vas a escribir una palabra que diga repara, lo vas a hacer con 3 rasgos y vas a formar tu estenograma. Re, pa, ra. ¿Sí? Y si vas a escribir la palabra para, por ejemplo, una oración que lleve la palabra para, es una abreviatura. Es totalmente distinto, ¿sí? Repara es una palabra, para es una palabra, pero lo hacemos, es como una abreviatura. Bien, bueno. Seguimos. Y después, la R es un poco más acostada. La R, fíjense que la CH, ¿sí? La CH, la voy a hacer acá, la CH bien grande, ¿sí? Es de arriba hacia abajo la CH vocal, ¿sí? Fíjense, más o menos 45 grados, supongamos. La R vocal, que es de abajo hacia arriba, es más acostadita, más o menos 35 grados, y es de abajo hacia arriba. ¿Ven la diferencia? Clau, ¿sabes cuál es tu duda?
con el tema del corte de la R, es cuando una palabra lleva dos sílabas con R, ¿sí? Esa es tu duda, ¿sí? Por ejemplo, si vas a escribir raro, raro. Fíjense, raro, ¿en qué posición va a ir esta palabra? En primera, por la vocal A. Como son dos rasgos seguidos, se dibuja de doble longitud, en primera posición. Entonces hago ra y le hago como un pequeño corte, o bien puedo hacer raro, ¿sí? Ahí dice raro, ¿ven? Hago como un pequeño corte para darme cuenta de que sigue el rasgo ro, o bien hago como un cortecito pequeño así, raro, y ahí dice raro, ¿ven? Se dibuja el rasgo de doble longitud, por ejemplo, si yo digo papa, también, papa, hago doble, y le corto, y fíjense que no toca el renglón, ¿por qué? Porque está en primera posición, papa, ¿ven? Si digo Pepe, ¿cómo voy a hacer? En segunda posición, y escribo Pepe, ¿ven? Y como es un nombre, sí. Y eso también va para la palabra bebé que vimos en alguna de las actividades que enviaron, que lo hicieron de otra manera. Bebé también se corta como Pepe. María Florencia Luján dice que la R fuerte en contraste a la R se hacía siguiendo el rasgo, como trazando dos veces el mismo rasgo. La doble R todavía nosotros no vimos, corresponde a un bisílabo que es un rasgo curvo. Nosotros ahora estamos hablando solamente la R vocal, que yo puedo escribir palabras que suenen con la R fuerte o que suenen con la R suave. Se están confundiendo ustedes con el ejemplo que estamos dando ahora, cuando tienen dos rasgos iguales. Fíjense, ¿sí? Barro. Barro lleva dos R, pero yo voy a escribir varo. Y lo voy a escribir así. Va, grueso, en primera, ro, fino. Va, ro. Va, ro, ¿sí? Este sonido va a ser la R vocal. De abajo hacia arriba la R vocal, ¿sí? Después vamos a dar la vocal doble R vocal. Dice Silvana, tengo la duda si la palabra giraba tomo como G o como J. O sea, rasgo grueso. Bueno, eso es lo que nosotros le explicábamos con la profe, ¿sí? Tenemos ja, jeji y joju, ¿sí? Ja, jeji y joju. Cuando tenemos je y ji, fíjense que si yo tengo acá je y ji, también voy a escribir con este rasgo. También voy a escribir. Por ejemplo, si yo tengo gitana, gitana. Voy a escribir ji con el rasgo J, aunque se escriba con G. Porque de gato. Suena de la misma manera. Acuérdense que es fonético silábico el sistema. Fonético silábico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como yo escucho que suena, lo voy a escribir. Por lo tanto, gitana se escribe con G de gato, pero yo como lo escucho con G, con Ji. Entonces hago la J, ¿sí? Ji. Fíjense guitarra, por ejemplo. Acá tengo gi, no tengo ji, tengo gi. Entonces este rasgo no lo voy a hacer con la J. Lo voy a hacer con el rasgo gegi, gage, gigogu. ¿Se acuerdan? El rasgo horizontal grueso. Entonces voy a escribir guitarra tocando el renglón gi, ta, ra.
Ahí dice guitarra. Ahí dice Ruth. Ruth, tu duda es con la palabra guiado y quieto, es lo mismo. Fíjate que ahí tenés dos rasgos horizontales. Y ahí es lo que nosotros le hablamos de la diferencia cuando son finos y cuando son gruesos, los rasgos. Es muy importante que ustedes sepan cuándo son finos y cuándo son gruesos. Entonces, en guiado vas a tener un rasgo horizontal grueso en segunda y en quieto vas a tener un rasgo horizontal grueso en fino y en segunda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El grosor del rasgo. Fíjense que guiado, aunque tenga dos vocales, esta A ya está implícita en el rasgo gui. Ya esta A yo la omito, y es como que escribiera Guido. Y acá lo mismo en quieto, omito la E y escribo quito. Entonces, fíjense cómo queda guiado. Guiado, guido. Y quieto es fino, y la T también es fino. Estos son dos rasgos gruesos, y acá tengo dos rasgos finos. Dos rasgos gruesos, guiado, dos rasgos finos, quieto, ¿sí? Fíjense que guiado, miren cómo escribo, en segunda posición por la I. Esta I es la que a mí me va a indicar la posición, la I que sigue a esta sílaba. Lo mismo acá, y es esta I la que me indica la posición. ¿Bien? Entonces, fíjense que guiado y guido, si yo escribo guido, ¿cómo voy a escribir? Y de la misma forma que guiado. ¿Y cómo voy a saber que es un nombre propio, que va con mayúscula? ¿Por qué? Porque le pongo unas comillitas ahí arriba, ¿sí? Entonces, guido y guiado se escriben los dos de la misma forma. Y voy a saber después qué palabra corresponde a la correcta en el contexto de la oración, ¿sí? Acá quería mostrarles el ejemplo de la J, para seguir con lo que decía una de las compañeras. Fíjense, jarabe se escribe con J, giraba se escribe con G, y juraba se escribe con J. Si yo escribo jarabe, voy a escribir en primera posición jarabe, ¿sí? Si escribo giraba, giraba, ¿ven? Giraba, tocando el renglón. Y si escribo juraba, en tercera, juraba. ¿Ven? A ver, Mauro, yo les quiero mostrar una cosa, si me puedes. Ahí Bárbara pregunta cómo se hace la palabra repara. A ver, Bárbara y todos los alumnos, si ustedes pueden tener así, cuando hagan sus trabajos, sus prácticas, todos los rasgos escritos, cuándo son finos, cuándo son gruesos, y cómo se trazan de arriba hacia abajo, ¿sí? Para que no se... A ver, por ejemplo, ella me pregunta repara, ¿eh? Y yo hago así, repara. Acá yo miro cómo comienza mi rasgo. Es una R con una vocal, re. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá tengo la R vocal que se dibuja de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿sí? La R vocal. Por lo tanto, mi palabra, ¿cómo va a empezar? Con re. Re, ¿sí? De abajo hacia arriba. Re. Y hago pa. ¿Y cómo va a ir otra vez la R con la A? De abajo hacia arriba. Hago otra vez. Ra. Siempre de abajo hacia arriba. Entonces hago re, pa, ra. De abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Tienen que tener muy en cuenta estos rasgos, cómo se trazan, la forma en que se trazan, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso, cuándo son finos y cuándo son gruesos.
Para colocar las comillas en nombres propios tiene que ser arriba del rasgo siempre. Sí, tiene que estar sí, arriba o a la derecha, hacia el costadito, a la derecha, ¿sí? Tiene que tener comilla, entonces eso me indica a mí que la palabra se escribe con mayúscula. Por ejemplo, si yo escribo el nombre Dora, ¿cómo comienza? Con un rasgo D vocal en tercera posición, ¿sí? ¿Dónde está mi rasgo D? Tengo acá tengo, se traza de arriba hacia abajo en tercera posición. Entonces hago Do, corto el renglón, voy otra vez de abajo hacia arriba, ¿sí? Dora. Y acá le hago las comillitas. Puede ser ahí o puede ser al costadito. Pero siempre que tenga las comillitas para ver que es un nombre propio, tanto de persona como de países, de provincias, de ríos, todo lo que sea con mayúsculas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente. Estábamos dando los ejemplos de palabras con la A, ahora vamos a ver con la E, con la I y con la U. Bueno, es un poco más del ejemplo que ya le estábamos mostrando con la cámara, ¿sí? Anteriormente vimos con la A, y ahora vamos a ver con la E, la I, la O, en este caso la E, la I, y ahí tenemos debo, giro, que es el ejemplo que dimos recién, y dicho. Y ahí van a ver debo, es un rasgo grueso, ¿sí? En segunda posición. ¿Por qué? Porque está acompañada de la vocal debo. Fíjense que si yo hago en primera posición me va a cambiar la palabra, ¿sí? Acá si yo lo hago en primera posición me va a decir daba. Y sin embargo, yo quiero escribir debo, ¿sí? Tengan en cuenta la posición. Y acá hago giro. Escucho que es entonces hago con la J de arriba hacia abajo en segunda. Y sigo giro. Tengo bicho. Es un rasgo de larga en segunda posición, grueso. Yo de abajo hacia arriba. Yo. Bueno. Y en la siguiente vemos... Acá tenemos las vocales O o U, sí. cuando el rasgo comienza con to o con tu, con do, du, fo, pu, vo, bu, B larga. Es importante que sepan diferenciar la B larga, porque después en los curvos nos vamos a encontrar con la B corta. Entonces, ustedes tienen que saber qué palabras se escriben con B larga y qué palabras con B corta para no confundirse. Chochu, joju, cocu, gogu, iroru. Y decimos que el rasgo está en tercera posición y que corta el renglón o también podemos decir que, en el caso de los horizontales, koku y gogu, que se trazan debajo del renglón, ¿sí? Entonces, todos los anteriores que tenemos acá como ejemplos cortan el renglón, los rectos, los oblicuos, los finos, los gruesos, cortan el renglón en tercera posición. Y tenemos los horizontales, los finos y los gruesos, koku, que es fino, gogu, que es grueso, que se trazan debajo del renglón cuando van acompañados de la O o de la U. En este caso, gorro, ahí dice bien claro que va debajo del renglón. Es un rasgo horizontal grueso en tercera. Entonces lo hago en tercera posición, debajo del renglón. Go, ro. Debajo del renglón, gorro, ¿sí? Después tengo cura, y fíjense ustedes que es un rasgo grueso de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa con este rasgo? Este rasgo, como es recto, sí me corta el renglón, ¿sí? No hago esto.
No, esto no. Me corta el renglón. Mirá, ¿sí? Esa es la diferencia entre go y ju. Después tenemos la siguiente palabra que es cúbico. Cúbico. Y ahí hacemos lo mismo, es un rasgo fino, ¿sí? C vocal sería, C vocal en tercera posición es Q, y hacemos de esta manera, Q, Vi, Co. ¿Se dieron cuenta? Esto se traza de izquierda a derecha, Vi de arriba hacia abajo, y Q, Co de izquierda a derecha. De vuelta, hacemos Q, Vi, Co. ¿Se entiende? Nos piden acercar un poco más la imagen. Bueno, vamos a ver. Ahí se ve mejor. Ya puedo. Bien, bien. Bien, entonces vamos a seguir con los ejemplos y en la clase anterior, fíjense que hicimos esto, por ejemplo, la palabra retira y reitero, que tengo acá. En esta camarita, si puede ser, Mauro, por favor, un ratito. Ahí está. Tenemos retira y reitero. Las dos palabras van en segunda posición, ¿sí? Por la vocal. ¿Qué pasa? Entonces, yo sé que la R vocal es de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba, la R parte tocando el renglón y ahí dice rey, ¿sí? Ra, de nuevo. Y reitero, toca el renglón, reitero. Fíjense, retira y reitero. Tienen la misma estructura, los dos van en segunda posición, ¿sí? Y yo me voy a dar cuenta de qué palabra es la correspondiente cuando en el contexto de la oración, ¿sí? Fíjense, se escriben los dos de la misma forma, retira y reitero. Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de palabras que tienen la misma estructura, tienen diferentes significados, por eso es que yo tengo que saber diferenciar y poder leer el rasgo que dibujo. Y obviamente poder hacer la traducción en simultáneo. Acuérdense que si yo dejo pasar mucho tiempo, después no me voy a acordar o puede surgir algún inconveniente. Entonces es importante que ustedes, por ejemplo, en un dictado, puedan hacer la traducción al instante. En la lectura, sabes que, claro, en la lectura, por ejemplo, nosotros te dictamos algo, Alejandro, y a vos te queda la palabra, te queda como la escuchaste, ¿sí? Por eso es importante que hagas la traducción, ¿sí? Vos mirando tu trazo, mirando tu dibujo, cómo lo hiciste, lo vas a poder leer, tenés que saber reconocer lo que escribiste. Obviamente para eso tenés que saber en qué posición lo hiciste, si está correcto, si es fino, si es grueso, si la dirección es correcta. Fíjense acá en esta diapositiva que tenemos acá, tenemos nuevamente estos rasgos rectos en primera, en segunda y en tercera posición, ¿sí? Alejandro, lo que vos tenés que saber es leer, no la lectura corriente. Vos lo que estás aprendiendo ahora es escribir en taquigrafía, ¿sí? Vos vas a escribir en taquigrafía y después vos vas a tener que traducir lo que escribiste con signos. No te confundas. Por ejemplo, para darte un simple ejemplo. A ver, Amelia, el bicho picó al chico. Hagamos. Si yo te hago un dictado, el bicho, ¿sí? Picó al chico. Vos, Alejandro, lo que tenés que hacer es traducirme con la palabra corriente lo que yo te dicté y vos hiciste en taquigrafía.
¿Se entiende? Eso es lo que todos ustedes van a hacer de ahora en más. Traducir a medida que vayamos conociendo todas las palabras, ustedes van a escribir en taquigrafía y van a tener que traducir, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo, puede ser el bicho pica al chico. Acá chico, yo escribo chico, y también chicos, yo puedo escribir, acá puede decir cheque. Fíjense que está en segunda posición, ¿sí? También tiene un rasgo horizontal fino, pero no puedo decir el bicho picó al cheque, ¿me entienden? Por eso hablamos de la coherencia que tiene que haber, ¿sí? Entonces, ustedes simultáneamente cuando le dictamos algo, tienen que traducir. Bien, seguimos con la diapositiva. Vamos a ir viendo, esto les va a quedar como material, como recurso didáctico, ya le dijimos, es más de lo mismo, ¿sí? Es más de lo mismo. Fíjense que tenemos en primera, en segunda y en tercera posición todos los rasgos rectos, ¿sí? Háganlo en su cuaderno, repitan varios renglones de estos ejemplos. Seguimos. Acá tenemos la unión de rasgos, ¿ven? Estos son los rasgos rectos unidos, por ejemplo, la T que es fina unido a la P, la T que es fina unido a la B larga, la T que es fina unido a la CH, a la J, a la Q, a la G. Fíjense cómo se van uniendo los rasgos de distintas maneras, ¿sí? Los finos con los gruesos, los horizontales con los oblicuos, con los rectos, con los verticales. Entonces, acá tienen un cuadro comparativo para que ustedes vean, para que ustedes miren y se puedan guiar. Bien. Este es un gráfico de cuando le decimos que tenemos por qué se basa en la geometría nuestro alfabeto estenográfico. Justamente, fíjense que tenemos un cuadrado, tenemos un rombo ahí, y cómo podemos sacar las distintas líneas rectas a través de un cuadrado. La T, la Q, la B, la U, la CH, la B larga, la P, la J. Todos estos rasgos los sacamos de esta forma, ¿sí? Se puede ver bien específicamente en los gráficos, ¿sí? Seguimos entonces. Se escucha entrecortado que dice, en el apunte, él era como una palomita de WhatsApp. Él es como un pequeño escape, ¿sí? Hicimos la clase anterior. Como un pequeño escape. Fíjense cómo lo van a hacer, como un pequeño escape, exactamente, ¿sí? Voy a tratar de no hacerlo tan largo, tan grande, para no equivocarme, ¿sí? Para no confundirme después con un rasgo. Lo voy a hacer así como un pequeño. Acuérdense que con el marcador por ahí a nosotros no nos sale tan bien como debería ser, ¿sí? Pero él, es como un pequeño escapecito. Al es un punto. El no hagan tan grande porque después se van a confundir con un rasgo, ¿sí? Porque vimos que muchos hicieron muy grande. Por eso. Es muy chiquitito, es un escapecito nomás. Arriba del renglón, tanto él como al, en primera posición, ¿sí? Bien. Entonces ya para terminar, acá tenemos unos tips, ¿sí? Unas observaciones. No existiendo en la estenografía la distinción de mayúsculas y minúsculas, cuando sea necesario indicar un nombre propio, se pondrá un signo de comillas sobre el estenograma colocado a la derecha, ¿sí? Ahí está la pregunta que nos hacía hoy uno de sus compañeros. Con el objeto de contribuir a la rapidez taquigráfica es necesario emplear algunas abreviaturas. Por ello, a medida que se desarrollen los distintos temas de las unidades, vamos a indicar las abreviaturas correspondientes y anotar en un cuadernillo, que es lo que queremos que hagan, que tengan su cuaderno de abreviatura. Y acá tenemos ejemplos en primera posición, en segunda y en tercera posición. Son palabras, ¿sí?, de
dos sílabas, fíjense, taco, como lo dibujamos, cada, en primera posición, como vimos anteriormente, fíjense cuáles son los finos y los gruesos, fíjense queda, toca el renglón en segunda posición, peca toca el renglón, dique por la I toca el renglón, codo va debajo del renglón, ducha por la U que acompaña a la D corta el renglón, lo mismo que boda, en tercera posición corta el renglón. Entonces, estos ejemplos también nos gustaría que ustedes repitan en sus cuadernillos varias veces, ¿sí? Y acá tenemos más ejemplos. Son más ejemplos de palabras que ustedes van a tener. Y por favor le pedimos que practiquen con palabras. ¿Sí? Con estas palabras vayan practicando varios renglones. Roxana, los acentos no tenemos en cuenta en la taquigrafía. Más adelante, cuando demos más contenido, vamos a enseñar un tip para diferenciar por ahí de algunas palabras que se escriben igual y que llevan acento. Vamos a enseñar unos tips también para diferenciarlos y saber qué palabra va, pero por ahora no. En nuestro sistema estenográfico, que es el sistema Larralde, debemos trazar con uniformidad todos los rasgos. Esto representa, a ver Mauro si podemos correr un poquitito para poder leer, esto representa un gran aporte técnico para llevar a cabo en forma gradual el progreso en el aprendizaje. Deben ver los ejemplos y practicar, que es lo que le estamos diciendo, ¿sí? Repítanlo en voz alta si es necesario. Vayan haciendo cada rasgo en voz alta, leyendo todo lo escrito en voz alta, sin vacilar. Van a ver que con el tiempo, con esa perseverancia con la que ustedes van a practicar, van a ver los resultados. No se desanime si encuentra alguna dificultad al principio, con el tiempo llegará a leer cualquier signo como si fuera una escritura común y notará que lo bien que se siente con este estudio. Así que aprovechen las bondades que tiene esto, como les decíamos, ¿sí? Solo se puede hacer con rapidez aquello que se ha ensayado varias veces con lentitud y cuidado. Estos consejos son para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Que no hay que ir tan rápido, que por ahí es contraproducente, es mejor ir despacito, pero seguro. No deformar los signos taquigráficos, la más mínima deficiencia los hará ilegibles. Bueno, y estos son los consejos que queríamos que tengan y que cada tanto lo vayan leyendo para saber. Y les pedimos por favor que practiquen, ¿sí? Porque así vamos a avanzar con los rasgos curvos. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estos rasgos rectos, porque ya la clase que viene vamos a avanzar con rasgos curvos, ¿sí? Y hagan su actividad, que es la actividad número 1, y mandan al correo. Manden al correo, van a tener la autocorrección de la actividad número 1, ¿sí? Entonces ustedes van a ver ahí cómo hicieron sus oraciones, sus palabras, para poder autocorregirse. Cualquier duda, bueno, ya saben, en la próxima clase por Zoom nos encontramos y ahí podemos ver en qué los podemos ayudar. Por hoy, nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.